En la presente clase vamos a hablar de las complicaciones que pueden surgir en el curso de la enfermedad por coronavirus o COVID-19. Desde enero del 2020 ya tenemos identificado por la OMS este nuevo coronavirus y su cuadro clínico que se ha denominado Coronavirus Disease 2019 o COVID-2019. Sabemos que el 80% de los pacientes va a ser una enfermedad leve a moderada sin complicaciones, pero un 15% va a ser una enfermedad severa y ya un 5% crítica con necesidad de UCI y ventilación mecánica. Y en este grupo de pacientes donde vamos a ver principalmente las complicaciones que vamos a mencionar a continuación. Ahora, hay un grupo menor de los pacientes que parten con una enfermedad leve que pueden desarrollar una enfermedad grave, que es un 10 o un 15%. Y de los enfermos severos, un 20% va a terminar con un enfermo crítico. Entonces, es un poco variable. Obviamente, esos son datos de lo poco que llevamos de estos 3 meses de la epidemia. Esto siempre va en constante revisión. Las complicaciones que vamos a ver a continuación son las que se han descrito en las series que están actualmente publicadas. Los pacientes que van a desarrollar enfermedad severa terminan generalmente con dificultad respiratoria, hipoxemia, y al finalizar la primera semana pueden progresar al distrés respiratorio agudo, a la insuficiencia respiratoria aguda y al shock. Aparte de estos problemas ventilatorios, hay diversas complicaciones que se han mencionado, que se han reportado en mayor o en menor medida, que las vamos a ver ahora. Entonces, complicaciones que pueden surgir en el curso del COVID-19. Lo más característico es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que está informado entre un 15 y un 33% de los pacientes en la serie de casos actuales. Si bien los niños no son un grupo de riesgo, y si bien los niños van a ser en general una enfermedad leve, en el grupo de niños que hacen enfermedades severas, son fácilmente propensos a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo de manera rápida. Los factores que aumentan el riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo y posterior muerte incluyen edad avanzada, neutrofilia, niveles elevados de lactato deshidrogenasa y niveles elevados de dímero D. Aparentemente, el tratamiento con corticoides, como la metilprednisolona, pudiese ser beneficioso y disminuir el riesgo de muerte en este grupo particular de pacientes que hacen síndrome de distrés respiratorio agudo. Falla hepática aguda. La falla hepática aguda se ha reportado en un 14 a un 53% de los pacientes con COVID grave. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad grave, como acabo de mencionar. Problemas cardíacos. Distintos problemas cardíacos, informados entre un 7 y un 13% de la serie de casos. Principalmente se han informado arritmia en un 16% de la serie de casos. La prevalencia de fallas cardíacas es mayor en pacientes con enfermedades graves. También se han informado casos de miocarditis fulminante, así como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Pareciera ser que el tratamiento temprano con corticosteroides y sumado a inmunoglobulina pudiesen ser beneficiosos en estos pacientes. Infecciones secundarias. Hasta un 6 o un 10% de los casos se ha visto que estos pacientes que están en UCI poliinvadidos van a desarrollar second hit o infecciones secundarias, sobreinfección, neumonía, infecciones urinarias, etc. Falla respiratoria aguda, informado hasta en un 8% de los casos y es la principal causa que se ha descrito como mortalidad en los pacientes con COVID-19. Es decir, los certificados de función lo que más tienen como causa principal es falla respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda. Los niños, como hemos visto, si bien no son un grupo de riesgo, los niños que sí progresan a enfermedad grave
pueden progresar rápidamente a una insuficiencia respiratoria y a un síndrome de distrés respiratorio. Insuficiencia renal aguda se presenta en un 6 a un 8% de los casos. Shock séptico. El shock séptico se presenta en un 4 a 8% de los casos, asociado a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y se ha notificado, como ya vimos en las primeras clases, gran elevación de las citoquinas o quimioquinas inflamatorias en pacientes con COVID, interleuquina 1, 7, 9, TNF, factor de necrosis tumoral, etc. Coagulación vascular, coagulación intravascular diseminada. Es un cuadro severísimo y que se ha reportado hasta en un 71% de los pacientes que han fallecido por COVID-19. La coagulación intravascular diseminada. Revisemos un poco qué pasa en ciertos grupos que siempre hay dudas, que son las embarazadas. Las revisiones retrospectivas que llevamos, que no son muchas, en pacientes embarazadas con COVID-19, encontraron que las mujeres no tienen más complicaciones y resultados adversos maternos neonatales que lo que se esperaría, por ejemplo, con otros coronavirus, como han sido el SARS y el MERS. Es decir, parece que tiene un curso más indolente este nuevo coronavirus en embarazadas. Se han informado efectos adversos en recién nacido, que incluyen sufrimiento fetal, principalmente parto prematuro, dificultad respiratoria, trombocitopenia, función hepática normal. Sin embargo, no está claro si los efectos están relacionados o no con la infección materna. Hasta el momento no se han reportado muertes maternas o neonatales, muertes fetales o abortos por COVID-19. En general, como resumiendo este aspecto, la embarazada no es un grupo de riesgo en particular, porque no ha demostrado tener un curso más grave de la enfermedad. Algunas sociedades de obstetricia la han puesto como grupo de riesgo porque lo que sí se ha demostrado es que pudiese haber mayor riesgo de parto prematuro. No se ha demostrado realmente una correlación o una transmisión vertical del COVID de la madre al hijo. ¿Qué complicaciones podemos ver en las imágenes de los pacientes con COVID-19? La radiografía de tórax presenta anormalidades bilaterales hasta en un 73% de los casos, siendo el hallazgo más común las opacidades en tipo vidrio esmerilado. El TAC de tórax muestra aún más tasa de anormalidades con un 86%, y los patrones más comunes fueron la opacidad en vidrio esmerilado en un 56% y los infiltrados bilaterales moteados en un 51%. Por eso yo he recalcado que en un paciente que tenemos sospecha de COVID, ya sea por los criterios ministeriales, y nos sale un PCR negativo, tómenle una imagen de tórax, ya sea una radiografía o un TAC, porque eso nos va a aumentar mucho la sensibilidad diagnóstica en general. La letalidad del coronavirus 2019 varía entre un 2 o un 4% y va a depender del grupo etario. Entre 50 y 59 años, cerca de un 2%, entre 60 y 69 años, cerca de un 4%, entre 70 y 79 años, cerca de un 8%, y en mayores de 80 años, ya puede llegar hasta un 15% de los casos. Respecto a la mortalidad de los pacientes que ingresan en UCI, es muy variable. En promedio en China alcanzó un 8%, pero en ciertas regiones puede variar hasta un 22 a un 62%. Es decir, la mortalidad de un paciente crítico por coronavirus, que vimos que era alrededor de un 5% de los casos, puede llegar hasta, en algunas series, hasta un 60% de mortalidad. Es decir, un paciente que está en UCI por coronavirus es un paciente que tiene alta mortalidad. A modo de conclusión, los pacientes que están afectados por COVID-19, en un 80%, la gran mayoría va a tener un cuadro respiratorio leve. Un 20% una enfermedad respiratoria severa. Y dentro de eso, un 5% va a terminar en la UCI, con ventilación mecánica, etc. La mortalidad varía en un grupo etario
en promedio de un 2 a un 4%, mientras nos vamos aumentando la edad un 8% y en mayores de 80 hasta un 15% de mortalidad. Se han descrito muchas complicaciones, las más frecuentes son las respiratorias, el síndrome de distrés respiratorio agudo y la falla respiratoria aguda, siendo la falla respiratoria aguda la causa más frecuente de mortalidad. Pero el coronavirus 2019 puede afectar todos los sistemas, con falla cardíaca, falla renal, coagulación intravascular diseminada, en muchos casos de mortalidad, entre otros, y estos son solo los reportes iniciales. Aún podemos seguir esperando nuevas complicaciones, principalmente que afectan, como hemos dicho, a los pacientes que desarrollan una enfermedad severa o crítica y están en un contexto de unidad de pacientes críticos.